Aquí seguimos transmitiendo desde la Gestora y Gestoría con la gestora administrativa, la señora Mónica Romero Pérez, gestora administrativa y directora general de la Gestora y Gestoría. Podéis seguirme en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google Ads, nuestros canales de YouTube, Gestora y Gestoría, a los que podéis suscribiros, darle like a la campanilla y subirnos a todas vuestras redes sociales, que lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias a los 165 suscriptores que ya tenemos. Esperamos mucho más, así que no paréis de suscribiros. Si sois autónomos y pymes y queréis que vuestro negocio o empresa mejore y está siempre a la última ley, no olvidéis de contar con la Gestora y Gestoría y contratar con nosotros y pasar la nómina de vuestros trabajadores aquí a la Gestora y Gestoría. Podéis contratar con nosotros desde 60 euros al mes como cliente fijo durante un año más, con descuentos y regalos, garantía, calidad, rapidez en todos los trabajos y buen trato al cliente. WhatsApp, podéis pedir cita a nuestro WhatsApp 646-021-399, de lunes a viernes a la oficina, pedís siempre cita, si cita atendemos, o nuestros correos electrónicos monipe1978@gmail.com o monipe1978@gmail.com. Recordaros que hacemos gestiones de laboral, fiscal, contable, financiero, mercantil, asesoramiento jurídico, bolsa, IBEX 35, facturación, nóminas, TC1, TC2, borrador y de la declaración de la renta y patrimonio, que ya podéis ir pidiendo cita aquí a la Gestora y Gestoría, gestión y asesoramiento de comercio exterior, de comercio internacional, facturación, contabilidad, impuestos, reparto de publicidad de impresos solamente para la zona de Novelda, para empresas que lo necesiten, que les repartan sus impresos, y documentación o papeleo que necesitéis que os hagan traducciones en idiomas para vuestra empresa o negocio, en inglés, traducciones en inglés, francés, alemán, italiano, valenciano, español. También podéis contar con la Gestora y Gestoría. No olvidéis de suscribiros a nuestro canal de la Gestora y Gestoría. Contra más suscripciones, más vídeos haremos. No olvidéis que es gratuito y que vais a estar siempre a la última en leyes si os suscribís a este canal y lo apoyáis. No olvidéis de decírselo a todos vuestros familiares y amigos y que se suscriban también a este canal para estar bien informados gratuitamente. Y no olvidéis de contratar con la Gestora y Gestoría en todas vuestras gestiones desde 60 euros al mes si necesitáis. Os espero aquí en la Gestora y Gestoría, la gestora administrativa, Mónica Romero Pérez, os espera aquí en la Gestora y Gestoría. Contar con nosotros. Los agricultores afectados por la subida del salario mínimo interprofesional piden una rebaja en las cotizaciones para asumir los costes. El comercio y la hostelería también sufren un gran impacto por la subida del salario mínimo. Repito, los agricultores afectados por la subida del salario mínimo interprofesional piden una rebaja en las cotizaciones para asumir los costes. El comercio y la hostelería también sufren un gran impacto por subida del salario mínimo. Los jóvenes agricultores asociados a Saja afirmaron que los negocios autónomos con asalariados del sector tendrán muchas dificultades para asumir el incremento del 5% en el salario mínimo interprofesional. Reclaman que se les ayude en las cuotas a la seguridad social que pagan por sus empleados. En 2023, en el tercer trimestre, el número de ocupados en agricultura y ganadería bajó en 34.000 personas respecto a 2022. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA ha asegurado que el alza del salario mínimo aprobado por el Gobierno la pasada semana, sin el acuerdo de la patronal y el colectivo de autónomos, será inasumible para pequeños negocios y autónomos con asalariados. Según nos afirman, este incremento se verá reflejado en el precio de los alimentos, que no ha parado de crecer en los últimos meses. Desde Asaja recuerdan que este paso ha derivado en lo que ya constituye una subida acumulada de un 54% en los últimos 5 años. Los costes salariales en nuestro sector han generado un impacto dramático en las cuentas de las explotaciones agrarias, a lo que hay que sumar el aumento del importe de los inputs de producción y unos precios de venta que no compensan estos incrementos. No nos negamos a que se suba el salario mínimo interprofesional a los trabajadores, pero reclamamos apoyo para que el sector agrario pueda asumirlo, es decir, que se establezcan bonificaciones al empleo para los empresarios agrarios, como así lo han reclamado de la COE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y CEPIME, Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, en las reuniones celebradas entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, según nos han subrayado. La situación que arrastran los agricultores y ganaderos en estos momentos es muy preocupante tras un año, en algunos casos 2, de dura sequía que ha mermado las cosechas. En este sencillo explicaron que las alarmas ya se han encendido, pues dicen que llevan varios años de encarecimiento de todos los bienes de producción, semillas, piensos, abonos y combustibles, y con unos precios de venta que no permiten repercutir costes, y empieza a ser muy preocupante el número de explotaciones que cierran cada día, según nos destacan. En el año 2022 recalcaron que el incremento de los costes salariales, unido a los nefastos efectos de la reforma laboral, hicieron caer el empleo en el campo en 86.900 trabajadores.
En 2023, solo en el tercer trimestre, el número de ocupados en agricultura y ganadería bajó en 34.000 personas respecto al año anterior y esta última subida agravará la tendencia de reducción de empleo en el sector, según nos asegura. Además, señalan que el nuevo incremento del salario mínimo interprofesional podría tener consecuencias sobre el precio de los alimentos, algo que el propio Gobierno está intentando combatir con la reciente prórroga de la bajada del IVA para algunos productos básicos de la cesta de la compra. Los negocios del comercio y la hostelería también se verán afectados por el incremento del salario mínimo. El Gabinete Económico del Sindicato Comisiones Obreras también ha coincidido con los datos expuestos y han referido que la gran parte de las personas trabajadoras beneficiadas por la subida del SMI se encuentran en la rama de actividad de comercio y hostelería. Por lo tanto, serán los autónomos y empresarios de dichas actividades los que tendrán que asumir el alza del salario mínimo interprofesional y, al igual que Asaja, han destacado que la mayor incidencia la encontramos en la agricultura. Cepime y la empresa Randstad ya adelantaron este panorama y explicaron que ante esta subida habrá que hablar tanto de empleos destruidos como de los no creados, como consecuencia del encarecimiento salarial. Más de la mitad de esta destrucción de empleo podría concentrarse en los sectores de hostelería y comercio, precisamente los que resultaron más dañados con la actual crisis del COVID-19, que tuvieron que ver cómo dejaban perder a varios cientos de miles de empleos. Y añadieron las consecuencias de este incremento incidirán especialmente los jóvenes y los trabajadores con menor cualificación para los que será más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen. Junto a todo ello, también entrarán en juego los convenios colectivos, pues ninguno puede establecer un salario inferior al nuevo salario mínimo interprofesional. Y finalmente hay que tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional sirve de referencia para definir la base mínima de cotización en España y a partir de esa base se fijan las aportaciones empresariales así como algunas prestaciones. El coste salarial real para los negocios con empleados en el salario mínimo interprofesional alcanza los 21.959 euros. Según nos explican desde el Cepime, el coste salarial real que los negocios autónomos con empleados en el SMI tendrán que asumir después de la subida del 5% será este año un 75% superior a los 1.131 euros en 14 pagas en los que quedará fijado. Según los cálculos elaborados por nosotros, pues alcanzará los 21.959 euros este año. Y también se ha recordado que el aumento del salario mínimo interprofesional supone otro incremento inmediato de cotizaciones sociales, ya que la base mínima de cotización está regida por esta normativa. De este modo, en los últimos 5 años, la base mínima de cotización se ha incrementado un 50%, influyendo de forma directa en el incremento de costes laborales, especialmente en las pymes y en los negocios. El impacto del salario mínimo interprofesional por sectores se observa cuando se escala por tamaño de negocio, siendo la pequeña empresa la que registra un salario medio más bajo, debido a su menor productividad y por tanto mayor impacto del SMI, con las constantes subidas del SMI en los últimos años. La empresa de menor tamaño no ha contado con tiempo suficiente para tener una ganancia en productividad que le aminore el impacto de estas subidas. Además, Cepime ha destacado especialmente la pequeña empresa del sector servicios, que sufre un mayor impacto del salario mínimo interprofesional, suponiendo este un 70,5% del salario medio de base. Además, Cepime ha destacado especialmente la pequeña empresa del sector servicios, que sufre un mayor impacto del salario medio interprofesional, suponiendo este un 70,5% del salario medio del sector. No obstante, también se observa esta diferencia en otros sectores donde los salarios son más elevados, como es el caso de la industria y la construcción. De hecho, a pesar de ello, el salario mínimo interprofesional en las pequeñas del sector secundario también se sitúan por encima del 60% del salario medio de su sector, y además se abre una brecha cada vez mayor en el tamaño de empresas, donde los pequeños negocios de estos sectores se quedan descolgados de las retribuciones de las grandes del sector. Concretamente, las secciones de actividad más afectadas son la hostelería, el comercio, las actividades administrativas, otros servicios y arte y ocio. Consideradas en conjunto, emplean a más de 6 millones de personas, es decir, casi un 40% del empleo privado no agropecuario. Resumiendo estos últimos años, las fuertes subidas del SMI aprobadas por el Gobierno entre 2018 y 2022 han provocado la desaparición de 256.200 puestos de trabajo. Concretamente, el aumento del salario mínimo interprofesional desde 2018 ha hecho que 105.800 trabajadores hayan perdido su empleo y ha evitado que otras 150.400 personas encontraran uno. Y recordaron que la desaparición de 7.410 microempresas a lo largo de 2022 fue una prueba de la gravedad de esta situación.
ACTA alerta del problema que tendrán los autónomos que trabajen para la Administración. Por su parte, el presidente de Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos ACTA ha querido destacar la situación con la que llevan luchando desde hace años aquellos autónomos que trabajan para las administraciones públicas, un jardinero, una empresa de limpieza, etcétera, que trabajan para la Administración, sea un ayuntamiento u otro organismo. Ahora tienen que subir el salario de sus trabajadores de nuevo, lo que supone un 54% en los últimos 5 años. Sin embargo, las administraciones a ellos les ha subido un 0%. Las cifras hablan por sí solas. El SMI se concentra mayormente en 2 profesiones, empleadas del hogar y sector agrícola, y en los últimos 4 años se han perdido 117.000 puestos de trabajo entre ambos sectores, según datos que aporta la propia Seguridad Social.